las consecuencias que tiene un edificio para la sociedad, en términos micro, puede ser un espacio, un lugar muy pequeño, y en términos macro que tiene que ver con el urbanismo. El urbanismo es la disciplina más amplia que tiene la arquitectura. Tú tienes ánimo de decir cosas, comunicarte. Entonces hay arquitectos que se van por los deportes, hay otros que se van por el área comunicacional, hay otros que se van por la música, tenemos arquitectos músicos, y hay otros que son escritores. Yo me había desarrollado como escritor de la arquitectura, historiador de arquitectura, ensayo de arquitectura, libros de arquitectura, y con toda la modestia tenía ya como un camino reconocido en esa área. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes saben que hoy es jueves y aquí está la doctora, la profesora Ivette Guzmán con su sección Interacción Académica, con sus invitados que siempre son personas muy especiales e interesantes. Profesora. Gracias, Gustavo. Agradecerte siempre la posibilidad de ventilar la academia a través de este espacio. Y hoy tenemos a José Enrique del Monte, arquitecto, poeta, casi doctor en lingüística y literatura. Y hoy viene a hablarnos de ese mundo interesante que se gesta entre la poesía y la arquitectura. Hoy quiero que empecemos hablando de qué hay de poesía en la arquitectura, José Enrique. Bueno, primero saludar al espacio, a los amables televidentes, y me siento muy a gusto aquí porque yo soy uno de los que siempre veo el programa, y entonces ahora de este lado... qué como bueno, qué bueno. Sí, Gracias. bueno, una de las facetas más fundamentales de la arquitectura es que es un lenguaje que tiene todas sus reglas, igual que otras áreas del arte y de las humanidades, y maneja todo lo que es la semiótica y todos esos aspectos que son comunicativos, comunicacionales. Entonces, uno de los puntos más difíciles de lograr la arquitectura es transmitir a través de ella una serie de efectos y emociones que están ligadas a ese lenguaje. Entonces, la arquitectura, normalmente la gente lo ve en el plano utilitario, en el plano final, que es la función, el uso que va a tener la arquitectura en términos sociales, pero muchas veces se olvida de esta parte que es el contenido propio del mensaje que tiene la arquitectura guardado dentro de todas las formas que maneja, el espacio, el tiempo y las figuras y todo lo que es la tradición tecnológica en la construcción. Entonces, cuando hablamos de poesía en arquitectura, es que hay arquitectos que trascienden un poco más allá de la primera etapa de un proyecto arquitectónico, que no solamente cumplen con resolver algunos de los problemas fundamentales de un edificio, una vivienda o cualquier construcción, sino que tratan de transmitir una serie de conceptos, criterios y también emociones, situaciones a través de las formas. Entonces esto tiene toda una regla de las proporciones, toda una regla de las líneas, de la relación que hay entre los planos ciegos y los planos abiertos, de los espacios interiores, la relación con el exterior, y todo eso genera un ambiente de armonía, si se puede llamar, que te provoca a ti sensaciones, efectos, cambios positivos o negativos, de acuerdo a lo que el arquitecto haya pensado, ¿no? En el plano de la formación de un arquitecto, entonces, si la gente, en el común de la gente, no tiene claro dónde ubicar al arquitecto, en la academia, ¿dónde se ubica el arquitecto? Bueno, es una carrera muy de muchos insumos, ¿no? O sea, te entrenan primero para la disciplina del ejercicio, que es lo más fundamental, porque el arquitecto tiene siempre el tiempo en contra. Siempre hay parte de una necesidad y el cliente necesita un resultado rápido y tú tienes que ahí resumir en poco tiempo lo que son los retos y las expectativas del cliente, pero también tus propias búsquedas, ¿no? Y el dominio del tema. O sea, cada proyecto es un proyecto particular, requiere de conocimientos específicos de lo que se va a realizar ahí. No es lo mismo un hospital y un aeropuerto que un centro militar o una vivienda. Son funciones completamente distintas y hay una parte tecnológica que tienes que dominar y uno va especializándose en ese sentido. Pero la formación es para que tú manejes cualquier encomienda que te hagan. O sea, van entrenando al estudiante desde lo más simple, posiblemente lo más simple, aunque nada es simple, hasta proyectos que tienen muchas aristas y muchos requerimientos que va dominando en el tiempo. En esa formación está siempre el factor creatividad.
siempre se valora la creatividad y la destreza que puede tener un estudiante de resolver todos los retos que puede tener un proyecto de una manera eficiente y de una manera responsable. Entonces eso se va dando desde los primeros pasos de la academia hasta, bueno, ya proyectos de alta envergadura. Sí, una cosa, arquitecto, perdón, que lo que hablábamos fuera de cámara, y a mí siempre me ha inquietado. Nuestra universidad más antigua, la UAS, tiene arquitectura dentro de ingeniería. Sí. Pero hay otras, UNIBE, en humanidades, y así hay algunos países que la tienen en humanidades, porque la consideran más como más arte o más humanismo que ciencia dura. ¿Por qué esa aparente contradicción en la visión de una academia y otra? Sí, bueno, en el caso nuestro, que fue nuestra primera escuela de arquitectura, la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue un desprendimiento dentro del área de la ingeniería para aspectos específicos. Pues los ingenieros no tienen la misma visión sobre la construcción que tienen los arquitectos, aunque estamos hermanados, pero a los ingenieros les gustan mucho los procesos terminados, es decir, los análisis de construcción, la economía de la obra, la eficiencia en el manejo de los materiales, los recursos, y esos son las grandes expectativas que tiene un ingeniero civil, mientras que el arquitecto siempre está, además de todas esas cosas, pero el arquitecto está más bien en los efectos del resultado estético del proyecto, la función misma, la relación que tiene que ver con el medio ambiente, que son otros objetivos. Entonces se dieron cuenta de eso, ya la arquitectura había iniciado mucho antes que la ingeniería es más reciente que la arquitectura, contrario a nuestro país, que fue primero ingeniería, de puentes, caminos y carreteras, fue la primera ingeniería y después la civil, y entonces después se hizo la sección de arquitectura. Estudiaban 2 años y medio, 3 años de comunes y después se separaban, cada uno se iba por ingeniería y arquitectura y los títulos salían ingeniero arquitecto o ingeniero civil, esos eran los títulos. En el fondo quedó la sensación de que somos ingenieros todos y la gente le dice a los arquitectos por tradición ingenieros. Y a la hora de formar el CODIA, fíjate que están juntos, Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores. En ningún país eso se da. Está el Colegio de Arquitectura, está el Colegio de los Ingenieros, porque son áreas completamente distintas, objetivos distintos, aunque estamos todos vinculados a la construcción. Es el punto inicial. Pero en otras academias se han ido llevando de la tradición de la formación, que estaba muy ligado al arte, a las bellas artes. La arquitectura se estudiaba en las escuelas de bellas artes, en Europa y en Estados Unidos también. Y después pasó al plano de las humanidades por su vinculación con la sociología, la historia, y todas esas áreas que tienen que ver con la conceptualización y la teoría de la arquitectura, que es una teoría bastante consolidada. Entonces hay un aspecto humano, las consecuencias que tiene un edificio para la sociedad, en términos micro, puede ser un espacio, un lugar muy pequeño, y en términos macro que tiene que ver con el urbanismo. El urbanismo es la disciplina más amplia que tiene la arquitectura, porque ahí convergen muchas otras disciplinas y es el resultado de un espacio común que es la ciudad. Y además, no solamente la ciudad, sino el territorio. Entonces, eso lo manejan los arquitectos. Antes de pasarle la antorcha de nuevo a Ibe, una pregunta, porque amigos arquitectos hace muchos años tenían, si no la queja, se preguntaban por qué como que no se, a la hora del mercado, para hablar claramente, del pago, no se valoraba igual lo que hacía el arquitecto que el ingeniero. Incluso un arquitecto amigo me dice una vez que una persona lo busca, amiga, y le pide un diseño de una casa, y cuando le dice lo que es, dice, tú por ese dibujo me vas a cobrar tanto. Sí. Entonces dice, sí. Le digo, con este dibujito es que el ingeniero te va a hacer lo otro. Claro, sí, porque es como una receta médica, es como un farmacéutico. Si el doctor en farmacia no hace la combinación de los químicos que va a tener, el resultado, el médico y todos los otros no van a poder tener la medicina, ¿no? Entonces, el que maneja todos los insumos y lo mete todo en un solo lugar es el arquitecto. A partir del arquitecto es que se genera incluso la proyección económica. O sea, cuando un cliente llega a tu oficina, lo primero que quiere es tener una primera propuesta y que tú le digas más o menos cuánto va a salir. ¿Cuánto va a salir? El ingeniero no, el ingeniero espera que el proyecto esté totalmente definido, entonces ahora hace un presupuesto ya definido en base a lo que el arquitecto le da. Nosotros tenemos la idea primaria, pero ellos tienen al final la idea específica en base a todas las especificaciones. ¿Eso ha cambiado ya a ustedes se les valora bien en este tiempo? Bueno, yo creo que va relacionado con el mercado que ya se ha ido dando cuenta de la importancia que es tener un buen arquitecto, porque el arquitecto al final
es más económico tener un arquitecto que no tenerlo, aunque parezca contradictorio. La gente lo ve como un lujo, como tener un arquitecto es un lujo, y no, es un ayudante tuyo en tu proyecto para darte soluciones que al final te ahorran muchísimo tiempo, en el tiempo. O sea, no es necesariamente en la construcción, sino a la larga tú vas a ahorrar muchísimo dinero usando un buen arquitecto en tu proyecto. Pero sí, la ingeniería resolvió hace muchos años lo tangible del cobro. Ellos establecieron un porcentaje específico en base a los materiales y los insumos que se utilizan en una obra, pero los arquitectos se quedaron en el plano todavía intangible. Lo intangible siempre da mucho problema ponerle valor. Que la gente no se da cuenta de lo que eso vale. Hay una tarifa que el CODIA tiene, que nosotros nos guiamos por eso, pero es un amplio espectro. Tú puedes llevarte la tarifa, que es lo mínimo, como también la complejidad del proyecto también lo va a definir. No es lo mismo tú cobrar por una casa de 3 habitaciones que cobrar, vuelvo y digo, por un hospital de 300 habitaciones o un hotel de 1000 habitaciones. O sea, el tiempo que lleva el involucramiento de la arquitectura es importante. A veces nos limitan a nosotros creer que nosotros hacemos los dibujos, pero fíjense, están todo el manual de especificaciones y manuales de construcción que están, es responsabilidad nuestra. Entonces nosotros tenemos que entregar, cuando estamos hablando de proyectos, un libro, un manual que también tiene vinculación en términos de derecho, o sea, en contractual, donde nosotros decimos hasta el tipo de grifería que va a llevar, el tipo de ventana que va a llevar, el tipo de piso. Tenemos que preverlo previamente y las cantidades son nuestras también, cuántos pisos va a llevar este edificio. Por ejemplo, si tú sometes un proyecto a Confotur, que tiene incentivos fiscales, en Confotur, si tú vas a meter todo lo que es tubería, todo lo que es eléctrico, el arquitecto es que tiene que dar las cantidades previo. Todavía no se ha puesto el primer blog. O sea, que más que el dibujito que le dijeron al amigo mío. Es mucho. Tiene que hablar con los ingenieros mecánicos de todos los sistemas de aire acondicionado, de elevadores, de escalera de incendio, sistema contra incendio. Tiene que bregar con los estructuralistas. Pero todos tienen que responderle al arquitecto en base a lo que el arquitecto quiere. Entonces ellos trabajan con nosotros en ese sentido. Nosotros no me gusta decir que estamos a la cabeza porque eso no es un equipo, pero siempre ellos son, entre comillas, colaboradores del diseño. Colaboradores del diseño. Muy bien, vamos a una primera pausa y volvemos. Continuamos en Interacción Académica con la doctora Ibe Guzmán, que en este día tiene al arquitecto y poeta Enrique del Monte como invitado. José Enrique, me gustaría que nos dijera qué tiene que tener un futuro arquitecto. ¿Cómo yo detectar en cuarto de bachillerato, tercero, a ese muchacho o esa muchacha que tú dices, mira, esa da para arquitecto? Bueno, yo pienso que el arquitecto es muy detallista. O sea, no detallista que tiene que hacer cosas detalladas, sino que está pendiente de lo que los otros no ven. O sea, la mayoría de las personas tienen una visión general de las cosas, pero el arquitecto por naturaleza siempre está viendo al revés, siempre está viendo lo pequeño para tener lo grande. Entonces eso tú lo ves en la organización, tú ves que son personas que de alguna manera tú vas a un viaje y hay que meter la maleta en el baúl, y nadie la puede meter porque no cabe. Viene el arquitecto o el que tiene vocación de arquitectura y te arma la maleta y cierra el baúl y tú dices, ¿cómo lo hizo? Pero no cabía en la maleta. O sea, tiene como una destreza espacial, una visión espacial previa a los demás. Una nevera que no cabe en las cosas, él te va a poner y eso está dentro de él. Y eso le permite organizar las piezas que van a formar parte de un proyecto. La tiene más o menos claro. No necesariamente que dibuja bien, porque antes se decía, no, él dibuja bonito, entonces que estudia arquitectura. Sí, te va a ayudar porque la mano es fundamental. O sea, tú cuando tú concibes está la mano, pero ya ni siquiera tanto la mano, porque ya ahora se apoya mucho en la tecnología, en los modelos CAD, que tampoco es un requerimiento. Pero es la visión. O sea, yo que he tenido experiencia en construcción con muchos ingenieros de todo tipo alrededor de la obra, recuerdo que me sorprendía que iban donde mí para que yo le explicara cómo era que iba a suceder tal cosa en la construcción, porque no lo podían ver. Y entonces yo agarraba y le hacía un grafiquito, mira, la viga viene empalmada aquí, tú tienes que hacer esto, lo otro, pero está perfecto. Pero no es porque yo sea un genio, ni mucho menos, sino porque estoy entrenado para ver las cosas desde otro punto de vista. O sea, el arquitecto te ve en 3 dimensiones. O
O sea, tú ves normalmente la gente ve un plano, pero ya el arquitecto lo está viendo en 3 dimensiones. Yo puedo entrar a un lugar y yo mentalmente ya sé cómo es la planta de ese lugar. Yo digo, bueno, tal cosa, y después puedo volver aquí a este lugar y ya la memoria se me queda fija cómo está organizada. Y vengo dentro de 5 años y digo, oh, pero lo cambiaron, esto aquí no era así, aquí había tal cosa. Yo llego a casas que están remodeladas completamente y yo puedo sacar para atrás cómo era la casa originalmente. Bueno, mira, aquí estaba la sala, pero ya no es así, porque uno tiene esa capacidad que está en uno y más la formación para entender lo que es el espacio. Oh, wow. El que tiene talento para comprender el espacio tiene talento para la arquitectura. A mí siempre me ha sorprendido esa comunión que hay entre las disciplinas, ¿no? El médico que escribe, el arquitecto que es poeta y incluso tú quisiste luego de ya tu formación y tu vida, que es la arquitectura, formarte en un doctorado en lingüística y literatura y cultivar en esta parte de tu vida también la poesía de manera seria, ¿no? De manera con un oficio entregada. real, sí. Exacto. Entonces, a mí me gustaría ver los vínculos, ¿no? Los vasos comunicacionales entre las dos disciplinas y cómo te aportan una a la otra, ¿no? Bueno, al final yo pienso que todos queremos ganarnos un lugar en la sociedad. No estoy hablando de fama. Lugares quiere decir que tú tengas una relación de comunicación con el medio. Entonces, a veces la arquitectura, que depende de muchas circunstancias, no te da la oportunidad de tú expresarte 100%. Todo arquitecto sueña con ser un gran arquitecto que tenga en su oficina 50, 100 proyectos al mismo tiempo, en teoría, estoy hablando en teoría, y que tú tengas manejo de muchas cosas, pero el ejercicio no siempre es así. Entonces tú tienes un ejercicio más lento en base a los encargos, etcétera, etcétera. No estoy hablando en arquitectura comercial de hacer edificios para vender, eso es la inmobiliaria, eso es otra cosa. Sino el arquitecto está en su taller y está desarrollando proyectos encargados por un cliente. Entonces, mientras tanto, tú tienes ánimo de decir cosas, comunicarte. Entonces hay arquitectos que se van por los deportes, hay otros que se van por el área comunicacional, hay otros que se van por la música, tenemos arquitectos músicos, y hay otros que son escritores. Ha habido escritores, Thomas Hardy, por ejemplo, fue un escritor muy importante inglés, era arquitecto también. Joan Margarit, arquitecto. Manuel Salvador Gautier, arquitecto. O sea, siempre hay algo que están, algunos se van por la narrativa y otros se van por la poesía. ¿Por qué la vinculación de la poesía con la arquitectura? Por el plano abstracto. O sea, la arquitectura es muy abstracta, maneja algo que está en una dimensión etérea, y en ese diálogo la poesía también está más o menos relacionada con eso y hay una comunicación entre ambas cosas. Normalmente los grandes arquitectos consumen poesía. No escriben poesía necesariamente, sino la consumen, la leen. Recuerdo un amigo arquitecto que me decía, a mí los espacios me hablan. Exacto. Que cuando él iba a ver un lugar, iba a mismo. diseñar, como Así que el mismo. entorno dejara que le hablara. Así mismo. Tú Se no puedes comunicaba. diseñar de que por una fotografía. De que por mira este solar mío, una fotografía. Bueno, todo se puede hacer en la vida, pero normalmente uno va al sitio. Baja al lugar. Uno va al sitio y ve cómo está ubicado, lo que queda en el entorno, la proyección que va a tener ese lugar, porque puede ser que ahora mismo es de baja densidad, pero tú sabes que la ciudad se está manejando de una manera, y entonces en 5 años esto van a ser edificios en altura, entonces tú te adelantas. O sea, hay una visión urbana que tú la tienes, por eso hay que ir al sitio obligatoriamente. Y tener una formación también en urbanismo y comunicarse con las demás disciplinas. Es la disciplina, es el área de la disciplina más compleja, el urbanismo. El urbanismo ya interviene en todo el mundo, porque yo te puedo hablar de arquitectura y lo hablamos aquí, pero cuando tú tienes problemas en la ciudad, como lo que hemos vivido últimamente, todo el mundo habla del problema. Entonces, ¿quiénes son los técnicos que resuelven esas cosas o por lo menos lo organizan? El que maneja el territorio, el que maneja el espacio común, que es el arquitecto. Entonces, esa es la disciplina más profunda que tiene la arquitectura. Tú puedes notar cuando un escritor, tú hablabas de que grandes arquitectos consumen poesía y mencionabas a grandes arquitectos que son también grandes escritores. Tú como arquitecto, ¿puedes notar una diferencia entre un escritor que es arquitecto y uno que no lo es? Mira, esa pregunta es muy buena, pero yo me doy cuenta que sí. O sea, por ejemplo, en Joan Margarit, que es un poeta de la sencillez, pero con una sencillez sorprendente, o sea, que tiene una profundidad dentro de esa sencillez que uno se queda, wow, mirándolo. Cuando tú vienes a ver siempre un toque de detalles de ciudad, detalles de lugares, recorridos,
que son así, o sea, lo que significa un lugar para él en sus escritos lo tiene, que no es solamente el diálogo interpersonal de una persona con otra y la relación afectiva o no que tú tengas con esa persona, sino lo que esa persona significa dentro de un momento determinado, en un lugar determinado. Ahí entra la arquitectura, definitivamente. Tú coges la narrativa de Manuel Salvador Gautier, Doy Gautier para nosotros, y tú ves ahí que él le daba mucha importancia a esos detalles, del lugar, del día, de la noche, la cantidad de personas que había, todo esos espacios. Es de la mente del arquitecto gravitando en el escritor. Claro, es así. Vamos a otra pausa y volvemos. Interacción académica con la doctora Ibe Guzmán, hoy con el arquitecto y poeta José Enrique del Monte. Creo que hemos hablado mucho, Gustavo, de arquitectura. Creo que vamos a hablar más de poesía ahora. Vamos a la sección favorita de Gustavo, que le gusta hablar no, pero la arquitectura es fascinante también. De poesía. José Enrique, tus libros. Tienes libros premiados, libros publicados. Me gustaría que nos hablaras de tus libros y nos gustaría que nos hablaras de tus procesos de recepción como lector, cuáles poetas lees y cómo son tus procesos creativos para la poesía, no para la arquitectura. Sí, bueno. O si a veces tienes que hacer una cosa y terminas haciendo otra. O si primero escribes el poema y después te sale el plano. ¿Cómo interactúan esos dos cerebros, el cerebro arquitecto y el cerebro poeta? Yo no me había dado cuenta de mi vocación como poeta hasta mucho después, pero recuerdo cuando estudiaba, los arquitectos tienen que defender su proyecto oralmente y escrito, o sea, para convencer al profesor, a los profesores. Y yo recuerdo que a mí se me facilitaba mucho la narrativa del proyecto. Y yo utilizaba frases poéticas en el proyecto, hacía anotaciones. Y ahora yo recuerdo eso como que, mira, yo siempre he tenido esa destreza. Pero nunca la había desarrollado porque es que la carrera demanda mucho. La arquitectura te mete, es una inmersiva la arquitectura. Tú no puedes salir de ella y todo el tiempo estás en esa vorágine. Sin embargo, en una de las conferencias, yo me había desarrollado como escritor de la arquitectura, historiador de la arquitectura, ensayo de arquitectura, libro de arquitectura, y con toda la modestia tenía ya como un camino reconocido en esa área. No me he alejado de eso, pero recuerdo que en una oportunidad me invitaron a dar una conferencia de arquitectura de la ciudad colonial, técnica, muy técnica, y entonces yo iba escribiendo y paralelamente yo iba haciendo unos escritos interpretativos de eso, pero poéticos. Entonces en la presentación yo hacía las dos cosas, yo hacía la parte técnica y paraba, ponía entonces la otra parte. Y entonces ahí salió lo que fue mi primer libro, que fue Alquimia de la Ciudad Perdida, que yo tomé esos 5 primeros escritos y después lo completé ya como un libro. Y me di cuenta que ya yo no podía detener más lo que yo tenía, que era como una revolución interna. La escritura me fascinaba muchísimo y entonces ahí comenzó mi vocación poética. Pero fue como una recuperación de un poeta que estaba ahí. Sí, estaba ahí. Yo pienso que estaba ahí. Además yo leía muchísima poesía también, esas cosas, uno consume mucho. Pero nunca formé parte de ningún grupo de lectura o talleres, que veo que la mayoría de los colegas sí pasaron por eso. Quizás por su formación, que estaban en lenguas y estaban en otras humanidades. Entonces yo llegué de golpe, ese momento, y de repente seguí escribiendo y entonces comencé a ganar premios que fueron muy satisfactorios, pero fueron un compromiso. Porque cuando tú ganas premios, tú estás obligado a cogértelo en serio, tú ves, porque no es un deporte de fin de semana, sino que ya yo comencé a pensar en eso como un canal, ¿no? Y también es una presión, porque entonces ya tú estás comprometido con la búsqueda, con tu propia calidad y la profundidad de lo que tú quieres hacer. Y más adelante, entonces eso me fue llevando a la necesidad de conocer más el oficio. Y entonces, dado mi interés siempre en escudriñar, ahí fue que vino mi interés en estudiar lingüística y literatura, porque yo dije, bueno, yo no quiero ser una persona que está metida en este mundo
superficialmente. Yo quiero entonces navegar en Tomarlo esas en aguas. Y ahí fue que me introdujo en el mundo de la literatura y la lingüística. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Ivette, como siempre. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan. Hay más siempre en Acento TV y Acento Portal.